Hola, buenas noches. Vamos Hola, a ir comenzando. Necesito unos segundos que hoy tuve una operación distinta a la de siempre. A ver. somos bastante en línea, por lo que veo, Guido. Si estamos en línea, nosotros no sé si estamos en línea, pero. Y yo veo gente, para mí que están en línea. Yo creí que te refería como con otro sentido de las palabras. Estamos en línea. Sí. Está bien. Estamos alineados, señor. Estamos alineados. Bueno, buenas noches a los que ya están aquí y buenas noches a los futuros que se van a conectar. Tengo un doble honor esta noche. Uno que es reemplazar de ahora en adelante a Dito Rubinstein, que era el anfitrión de las conferencias y me ha delegado esta pesada antorcha para que yo la sostenga y trate que no se apague. Así que si alguno estornuda, voy a correr la antorcha para que no me la apaguen. Y el segundo gran honor es que lo voy a presentar al invitado de esta noche, que es Mariano Sapia. Mariano Sapia, para quienes no saben, es pintor. Y creo que la mejor forma de presentarlo es refiriéndolos a su canal de YouTube. Yo consumo mucho las cosas que sube. Suena mal decir consumo mucho, pero son los términos que se utilizan, ¿sí? Su canal de YouTube es El Taller de Mariano Sapia, ¿sí? Así de todo junto, El Taller de Mariano Sapia. Tiene muchísimos videos sobre arte argentino. Es hiper recomendable porque los videos son breves, son muy accesibles y de hecho son muy buenos. Antes de hacer una recorrida por el Museo de Bellas Artes, lo digo por experiencia propia. Yo me vi unos videos ahí, me fui al Museo de Bellas Artes y me sentí bien conmigo porque dije, wow, entiendo de arte. Mariano, ¿qué tenés preparado para nosotros esta noche? ¿Qué tal? Buenas noches, Guido. Gracias por tu presentación. Bueno, buenas noches a todos. El tema que tenemos hoy, esta noche, ¿se me escucha bien, más o menos? Sí. El tema que tenemos esta noche es el tema de la proliferación eh, inconmensurable, podríamos usar la palabra, que no tiene medida, ¿no? Que no tiene mesura, de las imágenes de arte, de obras artísticas. Es una proliferación que es producto de los nuevos medios electrónicos, sobre todo, ¿no? O sea, el teléfono, la computadora, todo tipo de pantallas, inclusive de pantallas grandes que se pueden manejar desde la computadora. Entonces, eh, es un tema, cuando Guido cuando pensamos con Guido exactamente cómo encarar la charla, eh, me di cuenta que es un tema que yo de alguna manera reuní algunos puntos para tratar esta noche, pero que son temas que están todo el tiempo dándome vuelta en la cabeza. En la cabeza mía como artista, como persona eh, que trata además de pintar y de sentir, también trata de pensar las situaciones actuales y una cantidad de fenómenos nuevos que hay. Eh, Son temas que están todo el tiempo y recurrentemente en mi cabeza. Pienso en esto, digo, pero mira vos, pero mira esto, pero mira aquello. O sea que traté de unir todos esos hilos para darle algún tipo de forma coherente a la charla de esta noche. Yo de, desde el primer día que empezó la pandemia, desde antes de la pandemia, ya habíamos empezado en mi taller a utilizar las herramientas como el Zoom. O sea, estoy como muy acostumbrado y de alguna manera tengo una práctica que me permitiría, en el caso de que ustedes tengan deseos, de que dialoguemos mientras estamos hablando, porque de lo que vamos a hablar hoy no hay una idea terminada, ni clara, ni nada. O sea, lo que vamos a tratar de hacer hoy es elaborar algún tipo de pensamiento sobre un montón de situaciones actuales, sobre Un las Zoom. cuales no tengo ni siquiera respuesta. Puedo marcar algún tipo de situaciones que veo. Pero bueno, les pido a aquellos que estén con celulares o que estén con radios o lo que fuera que los apaguen como una cosa básica, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con el mío. Aunque yo debería tenerlo prendido por si Guido quiere hacerme algún tipo de comentario de algo.
pero bueno, vale porque yo doy la conferencia. Sí. Entonces, antes de empezar a pasar, porque también es una cosa que descubrí hablando, eh, que yo doy por sentado a veces muchas cosas, muchos términos, muchos conocimientos, y por timidez a veces la gente dice, sí, 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 claro, y a veces están en pelotas, no se entiende de qué estoy hablando. Entonces, prefiero a grandes rasgos dar un panorama de qué es la imagen artística, de qué ha sido la imagen artística y de dónde viene la idea de imagen artística. Bueno, más o menos se entiende lo que voy diciendo a grandes rasgos. Esta es la pregunta general. La gente acuerda con un movimiento de cabeza. Sí. Asiente se llama, Asiente. asiente. Sí, asiente. Así que bueno, esperemos que seamos más o menos entretenidos, ¿no? Una idea de imagen, la imagen es la representación de algo a través de diversos medios, puede ser un dibujo, puede ser con color, puede ser con arcilla, o sea, la imagen puede ser bidimensional, tridimensional, históricamente. Y cuando decimos imagen artística, ya es más complicado porque la idea de algo artístico aparece recién en Grecia, con algunos artistas, aparece muy claramente en el Renacimiento italiano. Hello, ¿qué pasó? ¿Alguien movió la pantalla? Yo me ocupo, Marian, no te preocupes. Ah, perfecto. Se me sigue escuchando entonces, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Entonces, la idea de artista es una idea relativamente nueva. La idea de que alguien hace objetos artísticos es algo relativamente nuevo. Pero fuera de estos dos momentos, hubo un montón de imágenes que nosotros consideramos artísticas. Ahora bien, esa gente las consideraba artísticas. Eh, no lo sabemos, pero por lo pronto podemos imaginar. Guido, tenemos ahí la imagen número uno. Una A ver, idea, las imágenes, por ejemplo, ¿para qué se usaban? Para cosas religiosas. Imágenes que eran de los dioses, de las divinidades. A veces eran representaciones, el dios es este. A veces era un símbolo de ese dios. Bueno, las imágenes eran religiosas, ¿no? O había una buena medida de imágenes religiosas. Ahora bien, por ejemplo, por ejemplo esta. por ejemplo esta. Nosotros sabemos, sí, podemos saber si la gente adoraba estas imágenes, es una imagen del Cristo creador, como creador del cosmos. Y están ahí los evangelistas, ¿no? Eh, Cristo creador del cosmos. Podemos saber si la gente lo admiraba, a mí me parece una obra bellísima, pero podemos admirarlo por, pero podemos saber si la gente lo admiraba por su belleza intrínseca o lo admiraba porque era Cristo. Poné la imagen 2. O sea, no lo sabemos eso, no lo sabemos. Es decir, porque una imagen de la Virgen, es una imagen, ¿vale porque es la imagen de la Virgen o porque la dibujó Miguel Ángel? Esa es una pregunta. Que tenemos una imagen del Buda, ¿no? Que era otra imagen, que en este caso tridimensional, de una divinidad. El Buda no es exactamente una divinidad, pero tiene un profundo trasfondo religioso. Vamos a la imagen 3. La imagen 3 ya tiene que ver con, eh, con el uso político de las imágenes. Esta es una imagen típica siria. De estos murales, que eran muy grandes, hay kilómetros de murales de estos, literalmente. Había palacios donde todas las paredes enormes estaban cubiertos de murales así. Entonces imagínense que venían para un tratado comercial o un tratado diplomático, gente de otro país, de otra nación. Entonces iban pasando por las paredes y veían todas las cosas que podía hacer el ejército asirio, sobre todo con aquellos que se negaban a acordar buenos tratados comerciales con ellos, ¿no? Acá vemos en este caso un tipo que está degollando a un soldado caído, enemigo, ¿no? Seguí pasando, Guido. Este, por ejemplo, es un tapiz de Bayeux. Este es un tapiz que evoca la conquista normanda de Inglaterra. Los normandos estaban en el norte de Francia. En el año 1066 cruzaron a Inglaterra y durante mucho tiempo instalaron
eh, un reino que también tenía una parte de francés en Inglaterra, y le agregaron al inglés un montón de palabras latinas. Este es un tapiz muy extenso, muy hermoso y muy político. O sea, ya tenemos que las imágenes tenían un uso claramente religioso, tenían un uso político, pero también tenían usos diversos. Pasaba a otra imagen, Guido. Este es un dibujo de Leonardo. En este caso, el dibujo tiene un fin de conocimiento y de transmisión del conocimiento. Claro, en todos estos casos que yo elegí, cuando vimos el tapiz de Bayeux, cuando vimos el relieve asirio, nos damos cuenta de la proeza artesanal y artística de esas personas. Y en este caso de Leonardo es notoria la, la capacidad artística, que nos damos cuenta por el uso de la línea, el uso del claroscuro, la exactitud en las proporciones, es decir, una cantidad de características que nos da que es un gran dibujo. Y hoy por hoy, esto estaría en cualquier museo. Si lo tuviéramos acá en Argentina, estaría en el Museo Nacional de Bellas Artes, seguramente. Entonces, pero el fondo no era artístico, el sentido de su realización no era artístico, era de indagar en un conocimiento. Pasa al siguiente. Cuando a principios del siglo XIX Napoleón invade Egipto, o a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los franceses invaden Egipto, llevaron un montón de dibujantes para dibujar sobre el terreno cosas. En este caso, el dibujo o la imagen está usada como tener información, como mantener la información de algo, ¿no? Notoriamente. eh, yo busqué uno que fuera especialmente lindo como dibujo, pero después hay montones de dibujos de costas, donde podían atracar el barco, cómo eran los lugares donde podían almacenar grano, donde podían guardar, dormir los soldados. Entonces, hacían dibujos de todo. Y muchos dibujos tienen una calidad artística. Mira qué lindo se ve ahí. Pasá al dibujo siguiente. Esto, esto se llama el Jardín de Livia. Esto es una cosa, una pieza muy rara, esto es un fragmento, porque está en el Museo Arqueológico de Roma y ocupa toda una estancia, toda una habitación enorme, y ocupa todas las habitaciones de esa, o sea, todas las paredes de esa habitación del museo. O sea, seguramente hicieron esa habitación del museo, esa sala del museo la hicieron para este mural. Este mural era un mural hecho para la mujer de César Augusto, que se llamaba Libia. Y era un lugar donde ella se suponía que se sentaba a comer y recibía gente. Entonces estaban en un lugar techadito, interno, en un palacio, rodeado de toda esta pintura ornamental. En este caso, la pintura, que tiene una calidad artística notoria, porque uno ve, cuando la mira, entiende la sutileza de los distintos follajes, la gracia con la que se separa los árboles del contexto, cómo están dibujadas las ramas, la observación de la naturaleza, los pájaros, las flores. En fin, es una cosa muy grata de ver, pero el fin era absolutamente no religioso, no político, no tenía un fin de transmitir un conocimiento botánico, era un fin decorativo. Entonces, en este punto, nos damos cuenta a grandes rasgos donde vamos a la Cámara General, Guido. Ya, Dale, eh, eh, por ahora, por un momento, no vamos a utilizar imágenes. ¿Se va siguiendo más o menos el hilo de la charla? Eh, entonces, tenemos todos los usos que tienen las imágenes, ¿no? Y a veces usos más extraños. Por ejemplo, dentro del utilitario hay imágenes muy extrañas en tres dimensiones de mapas estelares para navegar. Cosas muy hermosas que las podemos encontrar en el Museo Etnográfico en París, ¿no? Usados por los maoríes para navegar. Unas esculturas hermosas que marcaban constelaciones. Pero bueno, hace poco, bueno, sabes, estuve de viaje y vi que me impresionó muchísimo cartografías
del año 1500, 1600, con un nivel de detalle perfecto, perfecto, donde uno se pregunta cómo hacían para ver desde arriba, porque la proporción es perfecta, eso se puede lograr, pero en cuanto a los límites geográficos, ¿cómo es que los lograron? Y es en verdad de una belleza súbita, y vi dos mapamundis que uno no entendí, porque estoy acostumbrado a ver otro tipo de mapamundi, uno era un globo terráqueo y el otro era sobre el cielo. Es decir, hecho como si fuese en un mapamundi, en un globo terráqueo, pero de las constelaciones del cielo. Uno del cielo y uno de la tierra. Sí, bueno, eso es producto de la observación múltiple. Igual de todas maneras, cuando uno mira mapas antiguos, yo me he dedicado a mirarlos y tengo con mucho placer el mapa de un facsímil total del mapa de Ptolomeo, que es una cosa muy hermosa. Mm, Uno se da cuenta que, bueno, las imágenes sean múltiples y además la idea de que las imágenes también tendrían que servir para ornamental. Entonces, de repente, en un mapa te lo encontrabas con unos dibujos de animales o de gentes que se suponía que eran los que poblaban ese lugar, y si había un río, de repente tiene un pescado, que si lo sí, pusieras a la escala sería un pescado que tiene 20 kilómetros. Pero, en fin, sí, digamos que había muchos usos. Pero también había una cosa muy extraña. Yo no quise excederme con las imágenes, pero había muchas cosas que nosotros ahora no dudaríamos en llamar artísticas. Por ejemplo, tatuajes, y eran imágenes, imágenes que transmitían información, es decir, vestimenta que transmitía información. Por ejemplo, un clan escocés, no, vos no te podías poner cualquier tipo de camisa escocesa, porque era de un clan, vos eras del otro, te ponías eso, te cortaban la cabeza. O, eh, por ejemplo, los tatuajes no eran cualquier cosa. De repente los maoríes estaban todos tatuados, pero significaba posiblemente un lugar en una jerarquía general, en una jerarquía familiar, si vos habías tenido hijos, de quién eras los hijos, de quién eras hijo, quién eran tus abuelos, qué logros habías tenido, qué habías hecho en tu vida. Entonces, de repente alguien te miraba y sabía un montón de cosas sobre vos, sin internet. En ese sentido, vemos que el uso de las imágenes van cambiando, e imágenes que antes eran comunes, eran transmisoras de información, ahora nosotros las vemos como artísticas, y al mismo tiempo le sacamos la información, porque los tatuajes actuales generalmente no tienen un valor de información más que para la persona que se los hizo, ¿no? O sea, tiene un significado personal. Pero bueno, el tema con todas estas imágenes es que en un momento, hace más o menos 600 años, por la época que Gutenberg, 500 años, por la época en que Gutenberg desarrolló la imprenta tal cual se conoció hasta el siglo XX, y apareció también algo que ya estaba alarvado y que se había hecho, pero de una manera más tosca, que era el grabado. O sea, empezó la mm, reproducción. Entonces, ahí, Guido, vamos a las imágenes de reproducción. sí, me imagino. Debe ser. Fíjense lo que es este grabado. Ahora vamos a ver un grabado que es el de El Caballero y la Muerte, que es un grabado muy famoso de Alberto Durero. Me pasé, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Miren lo que es este grabado. Borges tenía una copia en su dormitorio de este grabado. No, ya de grande no lo veía, pero a él le gustaba saber que estaba ahí, ¿no? Eh, Fíjense el grabado siguiente, que es un grabado de Rembrandt. Estos grabados, este grabado de Rembrandt, al estar hecho en chapa, permitía tiradas enormes. Entonces pasó que de repente un cuadro de Rembrandt lo tenía, imagínense, el gremio de los notarios en Ámsterdam, o el gremio de los abogados, o determinada hermandad o determinada persona importante le compraba un cuadro. Pero la gente que no tenía tanto dinero, artesanos, comerciantes,
o gente que había tenido un pasar que se podía permitir, un buen pasar, se podía permitir comprar un grabado. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta, viendo el grabado de Durero, viendo este dibujo de Rembrandt, nos damos cuenta que tiene un valor artístico igual a una pintura. Es decir, hay pinturas de Rembrandt. Bueno, Rembrandt fue un enorme y gigantesco pintor, pero nos damos cuenta que son obras tan importantes como sus pinturas. Entonces empieza a aparecer la pregunta, ¿una obra que ha sido reproducida muchas veces tiene el mismo valor que una obra que es original? Es una pregunta que se empieza a desarrollar en esa época, hace 500 años. Y, y no ¿Podés solamente, repetirla, Mariano? Porque eso es una pregunta importante. Repetí esa pregunta, porque me parece que tiene que claro, reaccionar. claro, es una pregunta sobre la que vamos a volver. Es decir, y si vos, su- desde el punto de vista económico es muy sencillo entenderlo, pero ahora después podemos entender el punto de vista del sentido. Un cuadro de Picasso, imagínense, al precio actual, un cuadro medio de Picasso, no una obra espectacular, pero un cuadro medio puede llegar a salir quizás 3 4 5 millones de dólares. Pero un grabado de él, que tuvo 200 copias, imagínense 4 millones de dólares divididos 200. O sea, si fuera dividido 100, sería 4 millones, serían 400.000, 40.000 y 20.000 dólares. Entonces, si uno tiene 20.000 dólares, se compra un grabado. Claro, uno suma toda la tirada, más el costo de impresión, más el costo de papel, más el costo de los artesanos, y capaz que el precio de tirada y podría ser, en vez de 20.000, 25.000 dólares. Claro, no es lo mismo pagar 4 millones de dólares que 25.000 dólares. Una persona que tiene un buen pasar en un país más o menos que esté bien económicamente, dice, bueno, me pensaba comprar un buen auto, no, me voy a comprar un grabado de Picasso. Y capaz que menos de 25.000 dólares. Acá en Argentina, en la década del 80, se conseguían grabados de Picasso lindos por 500 dólares. Pero bueno, son cosas, hay momentos, hay vaivenes. Lo que quiero decir es que, claro, la obra no tiene el valor que tiene una obra única. Salvo excepciones también, Guido, y todo, es decir, porque Hokusai, lo tenés ahí la obra que sigue. ¿La Es la número 10? Sí, lo tengo. sí. No, la número 10 es la de Goya. Mándate a la 11 a la que sigue. Bueno, Después volvemos a la de Goya. Esta obra se tiraron mucho, a pesar de que era grabado en madera, tiraron muchísimas copias. Pero se volvió tan icónica que cualquier museo del mundo se sentiría feliz de tener este grabado. Que cada copia tiene ligera variación, además, porque cada copia estaba hecha por un artesano que con un pincel entintaba un taco de madera, otro artesano lo había pasado, es decir, tenía una cantidad de pequeñas variantes. Pero bueno, esta obra ya se volvió icónica. Es un símbolo quizás del Japón y de una época del Japón. Entonces tiene otro valor aparte del artístico. Ahora vamos al grabado anterior que quería mostrarles. Este es un grabado de Goya en el cual eh, quería mostrárselo también como una idea de cómo ya más cerca de nosotros el grabado tenía un valor enorme. Goya hacía tiradas, las anunciaba en el diario, van a salir carpetas de grabado de Goya, de aguafuertes, y se vendían como pan caliente, porque eran comentarios sobre la vida y comentarios sobre la sociedad. Esta obra se llama El sueño de la razón produce monstruos. Y es una obra que siempre y en todo momento nos da que pensar, ¿no? O sea, los diversos espantos que se consiguen cuando uno piensa que entendiendo todo razonablemente y siguiendo silogismos puede mantener la realidad a raya. Eh, y ahora quería mostrarles como, antes de pasar a la idea actual ya general del tema central, dos grabados más. Quería mostrarle el que sigue. No, este voy a cerrar. uy, No, mandate. Este es un grabadito también de japonés. Este es Utamaro,
o también un grabador muy famoso y muy prolífico japonés, donde además podemos ver distintas cosas, aparte de que hay una pareja que se ve que están en un momento de intimidad. Nosotros no lo sabemos porque no pertenecemos a la cultura japonesa, pero toda esa ropa es un lenguaje, es que a nosotros se nos escapa. No hay nada gratuito en esto. No es gratuito esa soja, ese arbolito que está allá, significa una estación. No es gratuito cómo están vestidos, significa otra estación. No es gratuito el que hay una especie de cortinado a la izquierda. Y pasemos a los dos últimos, por favor. Este es un grabado de Picasso. Miren lo que es este. Esto ya es en el siglo XX. Y acá en este caso podemos hablar lo que hablábamos antes. Si este fuera un Picasso que costara 10 millones de dólares y de este Picasso se tiraron 500 obras, y bueno, capaz que de este grabado podríamos pedir 20.000 dólares, porque hay 500 obras y daría 10 millones de dólares. A mí, en lo personal, me parece un grabado muy interesante, muy sugestivo y plásticamente perfecto. Y como estamos en nuestro país y mostrando una innovación completa en el grabado, les muestro un grabado de Berni que tiene la virtud extraña que Berni experimentó en darles volumen, además, a cada grabado. Miren lo que extraño que queda. Esta pareja, además, ¿no? Berni era muy satírico. Eh, Era muy satírico y bueno, y consiguió estas cosas extrañas en una obra eh, de tirada, o sea, en una obra múltiple, ¿no? En una obra que se había sido reproducida muchas veces. El otro día vi un grabado de esta serie y salía, si se tiraron 100, y es como si saliera $500.000 la obra, pues salía $5.000 el grabado. Bueno, vamos a la cámara y vamos a entrar ya teniendo en cuenta este panorama que planteamos. Y vamos a entrar en la cuestión de ahora. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión, antes que entremos en el tema. No tengan vergüenza, estamos acá en el Zoom, nadie va a pensar mal de ustedes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Querés silenciarte, María? Acá está. No, lo que quería, vos dijiste que digamos en las reproducciones, suponete 20 reproducciones, 100 reproducciones, todas tienen el mismo valor, pareciera. Pero yo digo, las reproducciones no son todas iguales, porque la primera no es igual a la última. ¿Y todas van a tener el mismo valor? En el grabado, decís vos. Claro, en el grabado, sí, sí. Y claro, porque eso precisamente es lo que también es una garantía que no es ya una reproducción de una calidad inferior, como podría ser la fotográfica. Ajá, está bien. Entonces, cuando vos tirás una tirada, suponete en chapa o en madera, vamos a pensar que la haces en chapa. Haces suponete que la obra que querés hacer es muy demandada, la quiere mucha gente, y tirás 200. Se hacen las 200 y posiblemente la última y la primera ya sean distintas, pero Claro. después se agarra la chapa y se la cruza para que se sepa que no va a haber 201 copias. Más. Ok, está claro. Ahora bien, el truquito también era que se ponía a prueba de autor. Entonces, antes de empezar, se hacían 10, 15, 20 hasta que se encontraba el punto exacto. Y a esos, si salían, no eran de un desastre, de alguna manera se les ponía prueba de autor y estaban firmadas. ¿Y quién te dice que no cuesten todavía más caras, ¿no? Pero bueno, ¿se entendió, María? Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Mariano, yo de esto algo recuerdo porque estuve en un museo hace muchos años en Holanda. A ver, ¿era en Holanda? Uy, tenía mucho trabajo de Dürer y de Rembrandt, entonces por eso tengo la duda. Pero ya desde ese momento había falsificaciones.
Sí, Eh, sí. nos podés hacer un comentario sobre cómo podían distinguir y pescar, digamos, a los falsificadores, a los Y, truanes? digamos que ¿cómo distinguir una falsificación? Bueno, yo no soy experto, pero he tenido oportunidad de ver obras falsas y desde mi punto de vista me asombraba que se dudara que eran falsas. Es Mm, decir, porque cada artista tiene obras flojas, pero no es lo mismo la obra floja de un gran artista que una obra falsificada. Es otro tipo de error. El artista flojo, el gran artista, cuando hace una obra floja, es quizás porque arriesgó algo. Es decir, un artista más o menos, mediocrón, siempre está en seis. El gran artista, porque si no es un gran artista, nadie lo va a querer y falsificar, ¿verdad? El gran artista a veces consigue 10, pero no consigue 6, consigue a veces un 2, un 3. ¿Por qué se arriesga mucho? Entonces, sus errores son de otro tipo. Digamos que uno puede decir, bueno, reconozco el estilo, pero el estilo es fácil de imitar. Es como cuando uno quiere copiar un acento o algo por el estilo. Son cosas que uno copia, puede copiar lo exterior. De todas maneras, yo he visto en el Met el cuadro más hermoso que vi del Bosco y era una falsificación. Es un tema raro también. También es cierto que como el Bosco, había muchos artistas de esa calidad y de una calidad enorme en Flandes y en los Países Bajos, pero quizás el Bosco, su diferencia estaba en la imaginación o en el discurso que él quería transmitir a través de imágenes. Entonces la falsificación estaba facilitada porque había otra gente que conocía el lenguaje, pero carecía de toda esa imaginación. Entonces copiaba un pedacito. Pero digamos que hay otro tipo de copias que seguramente muchos la han visto. Cuando ustedes ven, por ejemplo, algunas imágenes se han vuelto muy famosas de pinturas de Pompeya. En las mm. pinturas de Pompeya hay una pintura muy famosa que es una batalla donde aparece Alejandro Magno. Pero esa pintura, entonces, la única pintura donde aparece un rostro de Alejandro Magno. Esculturas hay, pero no un rostro. Ahora bien, es posible que esa pintura pompeyana, es posible, no, segurísimo, que haya sido la copia de una pintura griega que tenía 300 años, de un pintor llamado Lisímaco, posiblemente. Eh, es como si vos, por ejemplo, contrataras a un pintor, ni siquiera un pintor, un artesano, un buen artesano, para que te haga, haceme acá la Gioconda, y le mostrás un pedazo de living, y haceme la grandota, le decís. Bueno, el tipo va y te lo hace grandota. Eh, Ahora bien, en nuestra época está la posibilidad de llevar una foto con muy alta definición y en una casa gráfica te preguntan, ¿qué querés? ¿Cómo querés la Gioconda? ¿En 10 metros por 4? ¿La querés en 50 centímetros por 70? ¿O la querés en 3 metros por 5 metros? Es el tema en la reproducción, es un tema extraño, pero nosotros estamos acostumbrados a la reproducción a través de la técnica. Pero ¿qué pasa cuando aparece la reproducción a través de lo artesanal en masa? Porque tampoco yo los quise abrumar, yo prefiero honestamente cuando estamos hablando de algo que yo no domino, porque nadie domina lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando en medio mientras estamos surfeando una ola. Entonces yo prefiero hablar de esta manera en vez de estar dando una clase. Hay fábricas en Bien. China, escúchame, No, escúchame, no Guido, esto pierdas es el hilo, no loquísimo. pierdas el hilo, pero me parece que tenemos a Victoria todavía, todavía tenés la participación en mente, no, no la quiero dejar ir, pero no pierdas Dale. el hilo, Mariano, por favor. No, no lo pierdo, dale. Sí, Victoria, gracias. Em, Mariano, quería saber tu opinión con respecto a esta idea, por ejemplo, de Benjamin, de la pérdida del valor, o la pérdida del aura con la reproductibilidad técnica, más en el contexto del arte contemporáneo, en donde si bien uno puede llegar a pensar que se pierde ese valor intrínseco de la obra original,
también se gana en poder transmitir a un público más amplio el valor de una obra, inclusive en algunas cuestiones de arte relacional, por ejemplo, en donde esa reproducción se hace con un propósito de generar una emoción. Quería tu opinión con respecto a eso. Y es uno de los temas de esta noche, lo que estás diciendo. Yo pensaba llegar a eso, es muy interesante lo que planteas. Yo en lo personal creo que cuando vimos recién La Ola, o cuando vimos El Caballero y la Muerte, yo no creo que no haya perdido, no creo que se haya perdido nada en la reproducción. Nada, 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 nada. Porque es pensar como que uno ve en un cuadro de Van Gogh y encuentra pegado un pelo de Van Gogh. ¡Ah! ¡Un pelo de Van Gogh! O encontró un pedacito, apoyó justo, estaba fresca la pintura y tocó un poquito y un pedacito de huella digital. Desde luego, Van Gogh no se puede reproducir así nomás, porque una parte importante de Van Gogh es la exactitud del color y la materia tan particular. Pero yo no creo que se pierda nada. Y por otro lado, eh, yo no sentiría lejano a Durero. También es cierto, no te veo en pantalla, pero me imagino que tu nombre, estabas por ahí. Tu nombre es Virginia, dijiste. Victoria, 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 Victoria. Victoria. acá estoy. Eh, el punto es que quizás lo que nosotros no entendemos es que cuando se hacía una obra, eh, hace 500, 600 años, inclusive así fuera un armario o un arcón o un juego de mesa, había una relación directa entre quien pedía la obra y quien lo hacía. Entonces iba el abate y le decía a Piero de la Francesca, haceme un Cristo, que sea así, escúchame, y se conocían hace tiempo, y habían comido juntos quizás, y el otro sabía el sentimiento que tenía de la religión, el pintor, y entonces le pedía un Cristo, y entonces de repente capaz que él pensaba que ese Cristo él lo podía representar de una manera distinta, que el tipo de esa iglesia era una persona que le iba a importar el sentimiento y no tanto la reproducción, y no tanto la imagen clásica. Es decir, había una relación muy personal entre los artesanos y aquellos que tenían que iban a tener la obra. El asunto es que cuando Durero hace ese Caballero y la Muerte y cuando Hokusai hace esa ola, no sabían quién iba a tenerlo. En cambio, Miguel Ángel sabía perfectamente quién era el destinatario de sus obras. Esto también cambia muy fuertemente la idea, porque también aparece el esnovismo, es decir, la idea de que, ahora todo el mundo va a tener una obra de arte como tenía yo, y eso también es un elemento muy fuerte. Cada grupo intenta despegarse de los otros y los grupos que están más abajo intentan parecerse a los grupos que están más arriba, siempre. Se me va siguiendo la charla. Sí, sí, ¿Mm? perfecto. ¿Quedó algo de tu pregunta, Victoria? No, 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 no. Me la respondiste, gracias. Eh, Me perdí el hilo ahora. Pero te dije no lo perdieras. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde Estamos estábamos? hablando de las falsificaciones, de las reproducciones en masa. Claro, ese es el tema. Para mí es insólito, es inédito. En China hay galpones que son de hectáreas cuadradas, donde literalmente hay, imagínate, 5.000 caballetes con 5.000 personas chinas, mujeres, hombres, copiando todos iguales una imagen de un retrato de Van Gogh, a óleo. Es decir, es muy loco. Es muy loco lo que estoy contando. A mí me parecía loco una vez que salgo del taller y en la esquina había una cervecería que ya no está más, llamaba Cervelar, y hacían eventos que era la gente tomaba cerveza y entonces iban todos con un cuadro, con una tela y unas pinturas y alguien le decía, ahora hace una raya así, ahora hace dos rayas horizontales, verdes, ahora hace una raya amarilla así, ahora hace un amarillo acá arriba. Y salían todos con un cuadro idéntico, una cosa loquísima. En ese sentido, eh, lo que pasa es que tendríamos que ir a una definición de qué es arte.
Y yo en ese sentido, no sé cómo lo ves, Guido, diría que las personas podrían intentar, los que estamos acá en la charla, podrían intentar someramente algún tipo de definición de arte. A ver, ¿alguien quiere iniciar la ronda? Tendríamos que hacerlo lo más democrático. No estamos preparados, ¿no? No estamos preparados, pero lo más democrático posible sería que todos, absolutamente todos, escriban una definición y la envíen. No creo No, que se no, tomen no, el no. trabajo de hacerlo. No Pero creo. tendría yo un choclo de definiciones de arte. Bueno, bueno, No, Mariano. si alguien tiene una idea de arte en la cabeza, digamos que capaz que es válido la idea que espontáneamente uno tiene de arte. Yo para, no, para tomar un poco de aire, Claro. ¿hay alguna idea de arte? Bueno, Eh, se espera que hoy hable yo. No, 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 Este, deja el vacío. Vos sabés que el vacío, ¿no? Y la ausencia a veces genera algo. es cierto. Digamos que hubo un momento en Grecia, por lo menos sabemos que en Grecia no hay datos de Egipto, no hay datos de Egipto, pero es evidente a partir de algunas obras que había gente que tenía una concepción de lo que es el arte elevadísima, porque ¿cómo podríamos definir, independientemente de lo que se pensaba en cada época, el arte? ¿Qué es algo artístico? Yo voy a ensayar una definición personal, la que trato de usar yo cuando trabajo y la que siento que me representa por lo menos hoy, acá en el año 2025. Yo creo que uno, los seres humanos, ejercen el arte porque de alguna manera hemos sido, eh, hemos abandonado el mundo animal, vivimos con angustia porque podemos pensar a futuro, y muchos de los futuros que pensamos son desagradables, por ejemplo, morirnos. Y sobre todo porque perdimos algo que tienen los animales notoriamente, de las plantas no sabemos nada en ese sentido, pero sentimos que los animales viven en un presente, viven en relación con el universo, sienten ganas de dormir, duermen, hambre, comen o piden comida, andan correteando por ahí, se reproducen, siguen de alguna manera la fuerza de la vida fluye a través de ellos. Nosotros somos más complicados, posiblemente por el solo hecho de pensar el futuro y pensar ideas abstractas. Amor, amistad, estado, belleza, moral, ley, todas ideas abstractas. Pero eso nos hace sufrir mucho. Entonces yo creo que el ejercicio del arte es un intento que tenemos, las personas que hacemos arte, que tratamos de hacer objetos artísticos, que ejercemos el arte, la pintura, la literatura, la música, la danza, y aquellos que se relacionan, y te diría corporalmente con el arte, como espectadores o como que escuchan o como lectores o como lo que sea, es un intento de volver a engancharte con ese ritmo cósmico, del cual cuando uno se desprende sufre brutalmente. Esa es mi idea. En el caso del arte, el arte plástico, el artista es una persona que, según nuestra época, expresa sentimientos, pero también expresar un sentimiento, si yo me doy un golpe en la rodilla y pego un grito, estoy expresando un sentimiento. ¿Alcanza? Yo creo que no, pero es una condición, expresas un sentimiento, expresas un sentido de la vida, puede ser, pero también está lleno de gente que ilustró doctrinas llenas del sentido de la vida y que no los identificamos con el arte. ¿Alcanza? No. Eh, no sé qué es exactamente el arte. Salgo, Mariano, a acompañar porque hay unos mensajes acá en la caja A de ver, el buzón. Eh, dime. Fabiana fue muy sintética y puso que el arte vendría a ser una expresión humana de emociones y sentimientos. Un poco eso lo abarcaste con lo que estás diciendo. Marcela, no voy a decir que hizo trampa, pero bueno, buscó ayuda Del amigo inteligente. en un buscador muy, muy inteligente que hay, y nos explica, ¿no? ¿Qué dice? El buscador nos explica a nosotros, ¿eh? El arte es una expresión creativa que refleja una visión personal del mundo, utilizando recursos como la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza, entre otros. El Lo que arte pasa, puede
La termino, ¿eh? El arte Sí, puede sí, ser una forma de comunicación. Uy, cuidado que se me mueven las cosas. El arte puede ser una forma de comunicación, una herramienta para expresar emociones o una manera de interpretar realidad. Y se acaba de agregar la valiente Victoria que puso: el arte es la expresión estética y creativa de los sentimientos, emociones e ideas del artista y que produce, escúchate esto, un cambio en el espectador o en la sociedad. Esto hasta ahora no había aparecido. me gusta la definición, me gusta la definición que usó Victoria. La otra definición, de alguna manera, explicaría muchos objetos culturales que se han hecho a lo largo de la historia, pero no que no los consideramos artísticos. Sí le consideramos valor histórico, es decir, cuando vamos o no los consideramos grandes obras, pero digamos que si nosotros empezamos a hablar de estética o de belleza, empezamos a entrar en un terreno completamente resbaladizo. ¿Por qué? Porque, porque al día de hoy, y la charla la estamos teniendo hoy, la idea de arte se extendió de una manera increíble a todo tipo de situaciones. Es decir, arte es todo lo que el artista dice que es arte. ¿Y quién es artista? Toda persona que se autoconsidera artista. Sí. Ahora bien, imagínate que yo te invito a comer y te doy un pedazo de adoquín con un pedazo de viruta y un poco de trapo viejo. Ah, yo lo considero comida. Eh, ¿Pensás que estoy chiflado? ¿O que te quiero matar y envenenar de una manera espantosa? Entonces, si yo te digo, te muestro un carrito para poner la computadora y te digo que es un auto, que es un Porsche, vos decís, vos estás chiflado, chaval, estás loco, pibe. Eh, es decir, para la mayor parte de las cosas, todo el mundo tiene ideas clarísimas de valor y de jerarquía. Esta casa es mejor que este país es más fácil de vivir que en esta campera es mucho más bonita que esta, y de hecho están dispuestos a hacer sacrificios enormes por marcar esas diferencias. Ah, pero para el arte no. Entonces nos metemos en un terreno pantanoso y movido que nos lleva a pensar de dónde salió la idea de que cualquier cosa que hace cualquiera es arte. Y nos lleva a Sí. pensar ¿cuándo se empezaron a poner y se volvió difuso ese límite? Y cuándo dejaron de haber las personas que eran certificadores de valor. Supónganse, hasta hace 30 años, hasta hace 30 años, si uno hacía una muestra y, y era un lugar relativamente que no quedaba en Nepal, y la pintura era buenísima, era muy probable que viniera algún crítico de un diario y escribiera espontáneamente una nota. Esto no existe más. Existe todo lo que existe hoy es pago. Esto también es muy loco, porque entonces quiere decir que las cosas que se van a difundir son de aquellos que tienen dinero o que consiguen dinero para ser apoyados para difundir lo que hacen. Esto no hacía. Cuando yo empecé a pintar, tuve un montonazo de notas y había muchas muestras. Yo me sentía muy feliz, pero jamás puse un peso. Entonces, ha cambiado mucho en los últimos tiempos y se ha extendido mucho la idea que, porque también, claro, ¿qué pasaba con todas esas personas que, en muchos casos, y hay que decirlo, es mucha gente muy floja? Entonces, que se decían, ay, ¿por qué a mí no me hicieron una nota? Ahora pueden hacerlo. Hay un caso que uno se entera rarísimos. Por eso una señora de mucho dinero que aburrida empezó a hacer unas cosas, unas pinturas, no tiene idea de nada. Pero la familia, para hacerle un chiste, le compró unos inmensos packs de likes para Instagram y para Facebook. Eran packs de Indonesia y de África, pero se compran y de la India. Se compra, vos pones $1.000, $2.000, ¿verdad? Y te dan una infinidad de likes. Claro, aparece, hace unas cosas y aparece con, no sé, 30.000, 50.000, 60.000 vistas. Y aparece una galería de Londres que le dice, esto es perfecto, mirá todas las vistas que tiene. Claro, le cobra por exponer. Es todo un circuito rarísimo que era inexistente hasta hace un tiempo atrás, donde antes había alguna gente, claro, que decía esto es bueno y esto es malo. Eran los críticos, eran los que dirigían los museos,
eran los que dirigían, o quizás artistas consagrados, que se decía, bueno, en función de la obra que hizo, son merecedores del respeto que nos da su opinión. Esto no existe más. Por otro lado, lo que pasa es que yo siento que esta charla, cuando la pensaba Guido, pensaba que, y la estuve pensando sobre todo el domingo a la mañana, pensaba que era más bien el índice de cómo plantear, o sea, el sumario de cómo plantear una extensa cantidad de problemas, ¿no? Pero no sé, está muy deshilachada la conversación, pregunto a No, todos. no, déjame intercalar con algunos mensajes que tengo en el buzón y creo que le estás dando, apoyando el martillo en el clavo más importante, que es, que hasta ahora no había salido, el papel que el arte puede tener, vamos a decirlo así, como un generador de problemas. Bueno, los aportes de la caja. Guido, no te olvides de ese comentario para después de los aportes. Es tuyo el comentario, ¿eh? Es decir, bueno, está bien, yo me encargo. Dale. Victoria decía también después que muchas veces el arte es lo que los expertos o el mercado terminan diciendo, es decir, un poco el establishment que decide un poco cuál es la programación diaria. Esto es un buen programa, esto no avalado por la crítica. Marcela nos aporta que Pérez Celis una vez dijo que él simplemente era un pintor y solo el tiempo diría si era un artista. Eh, Jackie, no sé cuál sería el nombre, pero bueno, creo que cambió el espectador también, con tanta sobreinformación. Ya no tiene parámetro de valor estético. Tengo varios más, esperame un poquito. Mariana dice, el arte Ese, es... para. Sí, Ese último, ya no tiene, repetime el último pedacito de esa sí, que sí, estás. sí. Creo que cambió el espectador también, con tanta sobreinformación, ya no tiene parámetro, el espectador, de lo que es un valor estético. Claro, claro. Em, Eh, lo que Mariana pasa, dice, lo que pasa, Guido, es que date cuenta que es como si abriéramos cada pregunta, es una ventana que nos llevaría literalmente horas, porque son todos temas interesantísimos, todos, todos hiper interesantes, e hiper interesantes para desarrollar, ¿no? eh, Y voy con dos más y le voy a dar la dale, palabra dale. a Vinilo, espero haberlo dicho bien. Mariana escribió, perfecto, Mariana escribió, ¿el arte es una forma de contar el mundo? El interno y lo que se ve en un intento de materialización, de producir transformaciones. Eh, Victoria decía que el arte creo que debe dejar preguntas y no bajar línea, debe dejar algo para que el espectador complete, ¿no? El arte contemporáneo creo que ya no se centra en el valor estético tradicional. Yo creo que todos los comentarios, lo que estás hablando vos, lo que estoy hablando yo, más todos los comentarios, van apuntando a distintas facetas de un problema central, distintas caras es como si fuera un diamante multifacetado y son cada una facetas verdaderas y reales a desarrollar. Yo quisiera, antes de olvidarme, y viendo que ya vamos rumbo a la hora de encuentro, ¿no? No sé cómo estamos con el tiempo, Le tengo que pero dar la palabra a alguien antes, Mariano. por ¿Recordás eso? favor, por favor. Vinilo, ¿querés Hola, ¿qué pronunciarte? tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Yo te escucho bien, sí. Ah, ¿qué tal? Nada, yo soy Vinilo, soy estudiante de multimedia acá en la Universidad Provincial de Córdoba. Quería aportar que quizás en esto de qué es el arte o qué no, yo creo que una de las cuestiones que pasa mucho ahora es que entre esto de las emergencias de las tecnologías, dígase, automáticas, hay como mucha más certeza sobre lo que no es el arte que lo que sí es, que eso me parece como algo que dinamiza un montón la discusión. A mi forma de verlo, creo que el arte es como una gran, enorme perfo. Pienso más que lo interesante del arte es que es una práctica, ¿no? Porque si lo dejamos como entre lo que es esto que se mencionaba, ¿no? Como lo que es estético, lo que es bello, lo que no es estético, lo que no es bello, o si hay una necesariedad ontológica de que el arte cree algo o baje línea o no, es mucho más interesante pensarlo como desde una gran y larga práctica que hemos hecho los humanos a través del tiempo, que como una producción. Porque si pensamos al arte como una producción in situ,
sí o sí hay que amalgamarla a un sistema de producción que hoy por hoy en el estado contemporáneo es el capital. Y el capital ha logrado que las obras se piensen como mercancías. eh, Pero escucha, Vinilo, está bien lo que decís, pero lo que pasa es que la definición que das vos o lo que vos sentís que te gustaría para el arte, que es lindo escucharlo, es como que vos me dijeras, eso sería la vida, pero la pintura o el arte es otra cosa, es como una parte menor de lo que vos planteás. Es mi sensación. O sea, vos planteás una actitud vital ante la vida, es una linda propuesta y linda de llevar adelante, de vivirla, de pensarla, pero el arte es como, es decir, yo no sé si todo el mundo tiene necesidad de arte. Esto es un punto. Esto es un punto. De la misma manera que no todo el mundo le gusta el deporte, es decir, ni mucha gente le importa la matemática. Hay gente que no le importa un pomo la matemática. Entonces, yo creo que cuando pensamos arte, lo que hablábamos al principio, muchas cosas que nosotros damos que eran artísticas, las pensamos artísticas, yo no sé si eran tan artísticas. Capaz que era parte de la religión, o era parte de la política, o era parte de la ciencia, y no era parte del arte. La idea de arte es una idea nueva que aparece precisamente en las sociedades libres. Es decir, ¿qué quiero decir libres? Libres del pensamiento cerrado y finalizado. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, no todas, hubo periodos enormes donde la mayor parte del planeta estaba habitado por culturas que tenían un sentido totalizado de todo. Había estado la creación, eh, generalmente había un rey o una reina, había un clero, que eran los intérpretes de la creación y los representantes de los dioses que garantizaban el orden, y era un mundo más o menos estático. Cada uno ocupaba su lugar. El rey era rey, los terratenientes eran terratenientes, los trabajadores eran trabajadores, los esclavos eran esclavos. En algún momento, y esto por lo que sabemos debe haber aparecido, es decir, lo que te quiero decir es que en aquella época no había arte en el sentido como entendemos nosotros ahora. Lo que había eran ilustraciones de ese mundo. No había necesidad del individuo contando nada. Vivían en un mundo donde cada uno ocupaba su lugar. En algún momento, en Grecia, hace más o menos 2500, 2600 años, por alguna razón, no sabemos cuál, pero por alguna razón, se empezó a desconfiar del mito y se empezó a desconfiar de la tradición. Quizás porque era un pueblo de comerciantes, quizás porque eran pueblo de comerciantes, eran gente extremadamente culta. Se supone que en la época clásica de Atenas, aunque no había escuelas públicas, se supone que todo el mundo sabía leer y escribir. Los esclavos eran muy pocos en la época clásica. Esto es una idea de sí, porque el esclavismo, eso fue posterior, fue en la época del helenismo. Entonces, lo que voy es que en ese momento esa gente que se sentía muy segura de sí misma y de sus logros, sintió que podía dar una imagen nueva al mundo, al universo. Claro, era la época que habían terminado las grandes civilizaciones milenarias de Egipto y de Persia. No existían más. Entonces Grecia tomó la posta y armó algo completamente nuevo. La gente iba a decir cómo iba a vivir entre ella misma. Y al mismo tiempo el arte pasó a tener por primera vez el sentido de creación, porque era el propio hombre el que creaba sentido. Ya no era que estaba copiando el sentido general. Ya no era que te atenías de alguna manera, a ilustrar la doctrina religiosa oficial, religioso-política militar, porque siempre va todo junto. Esto no quiere decir que no haya sido fuertemente religioso ese arte, pero de alguna manera eran interpretaciones propias y no del Estado, y no del clero, y no del rey, y no de Dios, o de los dioses, según la línea. Esto se acaba, más o menos, con el mundo de la antigüedad, con el advenimiento del cristianismo. Y hace más o menos 1700 años, 1600, 1500 años,
Tanto en China como en la India, como en Europa, como en América, las sociedades eran como las tradicionales. Y otra vez, pero esta vez en Italia y en Flandes, vuelve a aparecer la idea también de gente que eran comerciantes, que creaban cosas, que creaban ropa, aceite de oliva, que la vendía, y que al mismo tiempo creaban una fuerza económica, política, dispuestos a disputarles el poder a los dueños de la tradición y de la tierra y de la verdad. Entonces la obra, Guido, por eso venía tu pregunta, la obra, por lo menos en una sociedad en la cual no están resueltos todos los significados, la obra del artista es una obra que ayuda a resignificar la realidad. Es decir, cuando Mantegna pinta al Cristo en perspectiva, te marca que sigue siendo una sociedad cristiana, pero es una sociedad cristiana mucho más compleja que la que era 400 años antes. No sé si se entiende la idea. Díganme ustedes. Tengo un nuevo comentario Dime. que dejó Jorge Richard, que él considera que el arte es aquello que transmuta un estado en otro, ¿sí? Transmuta un estado en otro, y a la vez es aquello que permite que el creador se reconozca y a la vez se sorprenda con su obra. Y se Es agrega, linda definición. sí, 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 tiene algo sobre lo propio y la extrañeza de lo propio, ¿no? Y Euge Corton se anima a poner que el arte es la voluntad de expresar y captar un momento de realidad. También la forma en que está escrito, ¿no? Me parece. Claro, claro. Porque me parece que en realidad la palabra realidad la escribió con mayúscula. No tanto, ¿eh? Pero lo escuchaste así vos. Y lo escuché como agarrar y capturar el momento de la realidad. Bueno, sí, es el sueño, y sin querer inmovilizarlo, es el sueño de un artista zen. Tomaste el segundo de una gota cayendo de una rama en una hoja. Ese segundo es irrepetible, es único, es profundo. Está bien la reproducción, la idea también de Richard. Me hizo acordar, estoy tratando de acordarme dónde lo leí, no me puedo acordar. Es la idea de transformar la mierda en oro, sería, podrías decir. Es decir, ¿cómo puedes transformar el sufrimiento Sí, en algo, qué sé yo, transmutarlo? Esa era una palabra que le gustaba mucho usar a Borges. También Borges tiene la imagen en un poema muy hermoso que está en el libro Los Conjurados. En Los Conjurados hay un poema muy cortito donde habla de una persona que un día se propone dibujar todo. Tiene una pared enorme y quiere dibujar todo. Y dice, y en el momento que está muriéndose se da cuenta, pudo terminar de dibujar todo. Y en el momento de estar muriéndose se da cuenta que todo eso que había dibujado, la enorme cantidad de cosas que había puesto en la pared, era la imagen de su cara. Pero bueno, digamos que son imágenes, son ideas de arte a contrapelo de lo que es el arte oficial actual. Lo que pasa es que entrar en la idea del arte oficial actual es entrar en capítulos que nos iría 2 o 3 o 4 horas más. Eh, Porque imagínate, Guido, imagínate que vos vieras, me estás pidiendo mucho. ¿Qué tengo que imaginar? Espera. imagínate esto, imagínate que tenés un sacacorchos Sí, y que cuesta de costo $5 es o un 4. montón eso. Uno, sale uno, $1. Listo, dale, sí. Pero lo pones en un museo, en el Guggenheim de Bilbao, y pones sacacorcho de artista. Y entonces después la podés vender en Kuwait, en Ámsterdam, qué sé yo, para un hotel y te pide, mandame 40 obras. Le mandás 40 de estos con el sello del Guggenheim de Bilbao. Entonces de repente la vendiste a $50.000, mandaste 20, ahí firmaste $1.000.000. En este sentido es muy parecido a lo que sucedió en el cristianismo durante la Edad Media larga con la venta de, con restos de santos, que se llaman reliquias, ¿no? Entonces, había 3.600 prepucios de Cristo en Europa. Había madera para los pedacitos de la cruz para hacer cantidades de bosques. Pasa que, bueno, era uno de los dos grandes negocios de la Edad Media.
la falsificación de obras reales. En este caso, si vos podés vender esto, que sale $1, lo vendés en 50.000, sos un genio financiero, pero ¿qué tiene que ver con el arte? Entonces, de alguna manera, lugares que estaban que tenían el sello de garantizar la autenticidad del arte, se volvieron simplemente en sellos como fue el Vaticano en su momento para certificar que te comprabas un pedacito de la verdadera cruz. Pero es falso. Hay, Metemos en temas complicados, pero reales. quiero aclarar algo. No es que yo te metí en temas complicados. Vos ya estabas ahí complicado en un tema y yo te dije, Mariano, ¿querés una mano? Y peor, me tiraste más en el barro. Eh, No, no, no. Lo que pasa es que es un índice esta charla, es necesariamente un índice, porque estamos cabalgando esta ola que no sabemos qué es. Es decir, cada día, ¿cuándo pasó en la historia de la humanidad que todos los días hay 8.000 millones de personas y debe haber algo así como 8.000 millones de teléfonos? En Argentina hay más teléfonos celulares con cámara que personas. Entonces, es probable que todos los días se generen 10.000 millones de imágenes que están guardadas en la nube, no sé dónde. La mayor parte son de comidas, la otra parte son de mascotas. es cierto lo de las comidas, sí. Eh, Sé que tengo comentarios en la caja que no leí, pero voy a dar primero lugar a las participaciones orales. Clara London, pronunciate nomás. Buenas Bueno, noches. primero me voy a pronunciar que agradezco a Mariano. Eh, estoy tratando de ordenar tu fárrago, Mariano, que no es fácil. Yo Eh, tampoco lo puedo ordenar, no, claro. no, no, tratando, no, no, ni siquiera me lo pretendo mucho, pero tratando de ordenar, porque se me mezcla un poco. Primero tengo claro que vos sos un artista que tiene obras en museos, que está toda la parte que la traes, porque la traes, que es la parte económica, es decir, los valores económicos del mercado, ¿no? Eso es algo que trae. Pero a mí me gustaría como separar lo que un artista que produce quiere ganar o cómo se cotiza en el mercado, cómo se cotiza en el Guggenheim, cómo se cotiza en el Met, cómo se cotiza en el Rijksmuseum. No importa, eso es una. Y la otra, yo pensaba, pero se me juntaba, voy a estar un poquito deshilachada, pero no me importa. Yo Somos decía, dos, ¿eh? somos dos. Sí, por eso no me importa mucho. Pero yo decía, bueno, pero cuando nosotros veíamos en México, en Guatemala, las obras, son obras de arte. ¿Viste? Una mortuoria, un ser humano, son obras de arte. Cuando uno va a un museo y se encuentra con un site specific, es una obra de arte. Se encuentra con un, Site specific significa que, significa una obra puesta en la pared que va a durar. ah, Sol Lewitt. Sol Lewitt. Te sí, digo, Sol Lewitt como el más. sí, Entonces vos me haces un matete, Mariano, porque la realidad es que son obras de arte que tienen que ver con la época, que es el otro tema que vos rozaste, pero que también sí. hay que pensarlo. A mí sí, Y todo el movimiento actual que el arte no es los museos, esa es otra cuestión que está muy, muy pulsando. sí, son todas las ideas clásicas de ciertos grupos rupturistas, pero que después, a la primera de cambio, lo que quieren hacer es que estén en los museos para dialogar con los grandes artistas, porque nadie los va a ver sino. No A mí me sé, parece, yo no sé, pero digamos, me parece a ver, me parece que quizás tenemos que tener como una mirada más abarcadora, ¿no? y Eh, bueno, pero fíjate que estábamos hablando, cuando empezamos a hablar,
hablamos de todos los continentes, de todas las partes. Yo no Mm, sé si cuando vemos una escultura, en el Met hay unas esculturas de Sekhmet, la diosa gato, la diosa felina, sí, egipcia, en basalto negro. Yo las miraba y yo pensaba, pero estas esculturas, ¿cuánta gente se habrá arrodillado o las habrá tocado y les habrá dirigido una plegaria? Yo no sé sí. si las veían en su proporción eh, artística. Es posible que ellos vieran un todo, hayan visto la parte, inclusive matemática, la proporción matemática exacta, la proporción, la idea religiosa y la belleza intrínseca la veían como una sola cosa, pero no lo veían como un objeto de arte. La idea del arte desgajado de la religión y desgajado de la ciencia es una idea nueva, es una Eso idea estamos muy de nueva. acuerdo, sí, eso es cierto, pero es obra de arte, ¿viste? Porque nosotros estamos en el 2025. Claro, pero Entonces, también me está parece bien. que Nosotros vemos, pero también no es una garantía de nada que vivamos en el 2025. Es decir, porque con esa idea podríamos aceptar cualquier cosa porque estamos en nuestra edad. Yo creo que no. Es no, decir, hay muchas cosas que son peores que hace un tiempo atrás. Hay muchas puede cosas que ser. son infinitamente mejores, pero hay muchísimas cosas que son infinitamente peores. Y por el solo hecho de ser actuales, por lo menos deberíamos someterlas a cierto examen, ¿no? Si Eh, decimos que todo es arte, sí. Si decimos que todo es arte, hay que someterlas a examen, yo estoy de acuerdo. y Pero, claro, bueno, porque no nosotros sé. el resto de las cosas no decimos que es cualquier cosa. La gente sabe perfectamente que hay hombres y mujeres, según el canon de cada época y cada sociedad, más hermosas y hermosos que otros. Y que hay vinos más ricos y que no te hacen daño, y vinos pésimos que tomás, lo lees y te agarra una pataleta. Y así todo, y que hay casas más lindas, y que hay casas mejores, y que hay casas peores. En todo ponemos una lista y sabemos que hay personas buenas y hay personas que son una porquería. Y, y en todo ponemos una lista de valores. En el arte no. Yo creo que es una opinión absolutamente personal y la puedo defender. No me hago cargo a nadie más de eso. Yo creo que hay una voluntad en Occidente de privilegiar las cosas que no significan nada, es decir, privilegiar y apoyar la insignificancia de dos maneras. Una, porque es muy fácil hacer un negocio comercial gigantesco con eso, y otra, porque de alguna manera destruyen el sentido de una sociedad. Una sociedad en la cual una persona se hace un pequeño tatuaje y piensa que es artístico por eso, o pone un poquito de tierra en el piso y piensa que es un artista. Por eso es una persona que está desgajada de todo el resto. Y eso, como cuando vos creas sentido con el arte y lo esparcís al resto de la sociedad, estás creando una sociedad en la cual estás haciendo un cortocircuito. El arte siempre es algo que genera algún tipo de relación de encuentro. Había una definición de arte o en Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, él en un momento habla que cuando está hablando de la idea de arte, la idea de cultura, habla de sutil encuentro de almas, que nos asociamos eso. Y lo otro, nuestra época está diseñada como para destruir nuestra sociedad. En lo particular, creo que hay enormes grupos, y no me siento conspiranoico por eso, creo que hay grupos enormes de dinero gigantescos que ponen una moneda para destruir Argentina, Ah, bueno. Sudamérica y Occidente para quedarse con pedazos de eso. Es una Pero visión eso es una postura muy respetable, Mariano, ¿eh? Y no no lo discutible. sé. En Pero todo es caso, una yo lo que postura, veo, pero es una postura, digamos, frente a lo que surge epocal, porque la época que estamos viviendo, bueno, produce eso. Pero ahora yo, bien, el tema, Clara, es que yo siento que frente a eso hay gente que invoca un orden ridículo, absolutamente arcaico y perimido. puede ser, sí, 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 puede Es ser. decir, yo creo que, bueno, hay gente que pone una ficha en aquellas cosas que no crean sentido. El arte crea sentido. Sí, Fíjense, por ejemplo, ¿se han dado cuenta que hace 20, 25 años no aparecen músicas que nos representen? Eh, una vez
hace cuando murió Spinetta, yo iba en la bicicleta y en un semáforo me paró, me agarró el semáforo y al lado mío se paró un taxi, el tipo bajó el vidrio y me dice, se murió el flaco. Estábamos compartiendo algo. Ujú. Él daba por supuesto que yo conocía a Spinetta y que tenía un sentido Spinetta. Claro que lo tenía. Y cuando vemos, por ejemplo, una novela como El sueño de los héroes de Bioy Casares, en la cual hay uno de los personajes que para cada instancia y segundo y situación de la vida tiene una letra de tango, uno se da cuenta que era la cultura compartida. Y cuando uno ve lo que era la pintura francesa del siglo XIX, uno entiende que vivían en una cultura compartida, no era una cultura extremadamente fragmentada como la nuestra, como la cual se promueve. Pero además hay otro tema complicado. Para promover esta agenda significa obliterar literalmente el 95% de la producción contemporánea, por lo menos. Pero Clara, bueno, disculpa que voy a continuar un poquito con discúlpame, vinilo. Guido. Sí, lo último, la última intervención, vinilo, si te parece, sintético, y vamos a redondear esta noche. Mariano, me parece que ahora en los últimos minutos pelaste tus mejores pinceladas. No lo sé, no lo sé. Son Vinilo, diversos. ¿querés comentar algo? No, quizás me paso, por eso quizás prefiero correrlo. Sí quisiera agregar que quizás yo también soy practicante de música. Creo que me gusta mucho el ejemplo del flaco. Sí creo que eso responde a lo mismo que decía la otra señora mujer, que no recuerdo su nombre, pero que me gustó mucho lo que aportó desde lo epocal. Eh, Creo que es una cuestión epocal. Como por ejemplo, a mí me gustaría hacerte una pregunta que quizás peco de ser muy joven, que es, ¿usted sabe quién es el Nova, por ejemplo? ¿El noroeste Eh, argentino? no, no, no. Nova es un cantante de cumbia y reggaetón que fue para la juventud, por lo menos, un pibe que se murió muy joven, que fue un artista que ni siquiera llegó a los 27. ¿Ya? Él No, tiene un argot y una lengua que es muy distante quizás de la del flaco. Eh, Difiero completamente que no haya ese tipo de te cuento una cosa, sinsentido. te cuento una cosa. Yo no, sin dedicarme a la música, a lo largo de, ya tengo 60 años, he escuchado toneladas de cosas que me fueron llegando. Y te puedo asegurar que hay un género de música de las cuales son muy fáciles aprenderlas. Y no te lo digo para chicotearte, pero por ejemplo, sí, argot extraño. Por ejemplo, escuché una canción una vez y la aprendí de memoria. Decía, me voy a culiar tu hermana, me voy a culiar tu hermana. Mariano, por favor, ubicate. Y se repetía. Después escuché otra en un semáforo que era borracha, 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 toma, borracha, 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 toma. A mí me parece que hay una voluntad de, de, de hacer cosas pobres. Eso siento. Cuando uno lee una canción, por ejemplo, de Dire Straits, una canción de Queen, una canción de los Beatles, uno lee una canción de los Stones y uno dice, acá estoy sintiendo una larga cadena de la poesía inglesa. Cuando uno escuchaba a Serrat cantando a Machado, cuando uno escucha un tango de Gardel y Lepera y dice, a ver la letra, y decís, siempre lo escuché y ahora le escucho la letra y decís, pero esto no es nada tonto. Yo no encuentro nada de eso en la música contemporánea. Es posible que sea una limitación que no haya escuchado el señor Noah. Qué sé yo, te juro que después lo voy a escuchar, pero la verdad es que a lo largo de los años he escuchado un montón de cosas, llenas de cosas muy diferentes a mis hábitos musicales, muy diferentes a mis hábitos musicales, y uno las aprecia por distintas, por variadas, agradece la variedad del mundo. Yo lo que siento que a la variedad del mundo se le agregó un montón de cosas de muy baja calidad. Pero esta es mi opinión, nada más que eso, nada más que eso. Guido, ya estamos cerca de las 10. ¿Querés ir cortando? Estamos cerca de las 10. Sé que has dado lo mejor de tu contenido. Lo mejor de tu contenido, no en cuanto a. Espero que nadie se lo haya tomado así, porque no tiene esta intención de bajar línea respecto a lo que es o no es arte, o si ser devotos de la escuela de Mariano Sapia o ir a prenderle fuego el taller. No, no es la intención. Por favor, a nadie se le ocurre ir a prenderle fuego el taller. ¿Sí?
Em, pero sí quiero destacar que planteas tu comentario desde una autenticidad de experiencia. No es un hablar por hablar, ni de tratar de tener el micrófono por la mayor cantidad de tiempo más largo posible. Mencionaste al pasar una cosita, que me parece que es un síntoma que tenemos, que quedó, ¿no? Quedó como uno de los temas de todos somos artistas, ¿no? Uy, sí, mi arte, mi arte, mi arte. Y en definitiva es medio como una cámara masturbatoria, ¿no? Donde yo hago mi propio arte, pero no salís a compartirlo con otros. O querés que los demás compren tu arte, pero vos no compras el arte de los otros, ¿no? Pero Mencionaste algo de pero eso. es más extraño, Guido, es más extraño. Suponete, eh, vos como psicólogo, como psicoanalista, estudiaste una cantidad de años y haces posgrados. Imagínate que, y lo mismo un ingeniero, y lo mismo un médico, y, y lo mismo un futbolista que tiene que entrenar y aprender todo el tiempo. Imagínate que un estudiante de medicina que está en su primer mes de, de- del CBC. Dice, Mm, bueno, quiero operar, yo vi un par de videos de YouTube, muy interesante, me reencanta la medicina, me parece re loca, re interesante, quiero hacerte una operación de cerebro. Te escapas corriendo. Pero ese es el ABC del mundo actual en el arte. mm. Es el ABC, es decir, es como todavía previo al planteo que hiciste, ¿no? Es como todavía mucho más previo, ¿no? Qué sé yo, para mí es un misterio lo que está pasando en un punto. Pero bueno, Sí, sí, hay algo. El tiempo también es un misterio, ¿no? Porque es incierto cuándo vamos a decir las cosas con la mejor frase posible. Eso nosotros nos dedicamos a estudiarlo y nunca tenemos la vaca atada. Pero decís algo muy cierto que es, ya se me está escapando de la lengua, mira vos. del tiempo estabas hablando. Sí, qué lo parió, qué lo parió. Esto. Hay una velocidad ansiosa, insoportable, por aniquilar el misterio también, ¿no? Por aniquilar el misterio de cuánto nos lleva quizás tener una idea inspirada. No, yo ya mañana quiero publicar mi primer libro. Y pero tenés una idea inspirada. No importa, boludo, pero ya al menos así publico mi primer libro, ¿no? Y El empiezo a hacer historia. misterio y la angustia. El misterio y la angustia de enfrentarte a hacer una gran obra, porque este también es un tema importante. Es decir, cuando uno ve la pintura de Antonio Berni, el hombre intentó hacer una gran obra. Una gran Mm, obra, él sintió que quería dar lo mejor de su visión del mundo y de alguna manera pensaba que eso le iba a ayudar a la sociedad en la que vivía. Pero lo mismo pensaba Joaquín Torres García en Uruguay, y lo mismo pensaba Munch en Noruega, y lo mismo pensaba Matisse en Francia. Es decir, había una voluntad de querer dar lo mejor, de querer hacer una obra transformadora, toda obra te transforma. Y esto que estás diciendo vos, esa cosa de no al misterio y de escaparte también de la idea de la angustia de la frustración. Y si me bien. pongo a hacer una gran obra y no me sale, también es otro punto. Vivimos en una sociedad también que no quiere saber nada con ningún tipo de frustración. Ahora ya están a punto, están pensando de que hasta hay una ley en el Congreso que es el derecho al posgrado. O sea, vos por el hecho de nacer tenés el derecho a tener un posgrado, podés elegir creo que entre 12 o 15 materias. No sé, yo estoy pensando pedir en psiquiatría. ¿Qué decís? Que te lo da el Estado. Eh, ¿Para estar internado o para estar internando gente? No, para No. atender, señor. Ah, Eh, disculpame. hay Mariano, otros para ingenieros, señor. si Tenés querés lo te mismo. despido, te libero por esta noche. Gracias a todos por haberse conectado. Espero que haya sido enriquecedor e inspirador, ¿no? En algún punto. No sabemos a Oh, dónde nos van a llevar estas cosas. bueno, te Eh, agradezco a vos, Guido, por la invitación, che. Y no, gracias a todos los que nos siempre es un escucharon. gusto. Nos volvemos a encontrar el resto de la gente cuando quiera. Va a ser el último miércoles de junio. Va a estar Ingrid Sarchman, ¿sí? Ya les va a llegar el flyer y la difusión.
Que tengan muy buena semana. Chau, chau. Gracias.